Puedes tomar tu lugar, pero no quiero que se rompa este tiempo, este momento, porque es impresionante lo que Dios está obrando en su iglesia. Acabamos de cantar que es el Dios del avivamiento, el que llena con su Santo Espíritu. El que hace caer las fortalezas, el que destruye las obras del enemigo. Así que ahí donde estás, te invito a que me ayudes orando para que sea el Espíritu Santo hablando en esta mañana a través de mí, callando cualquier tipo de estudio que yo haya tenido y dando toda la libertad al Espíritu Santo para que Él hable a todas nuestras vidas, nos confronte con pecado, nos llene de esperanza, porque eso es lo que hace, Señor mío. Padre, guíanos y que tu Espíritu Santo dirija en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar con una pregunta y quiero que se quede bien grabada esta pregunta. ¿Solo yo o alguna vez te ha pasado que has visto a una persona y has dicho, esta persona nunca va a cambiar? ¿Solo yo? ¿Les ha pasado? ¿Ya les llegó a su mente esa persona que ustedes la vieron y dijeron, esta persona jamás va a cambiar? A mí me pasó en la escuela cuando había una persona toda tatuada, toda tatuada, pero era así gótico, metalero, con cadenas y todo. Yo dije, pecaminosamente, Señor, no, esta persona nunca va a cambiar. Para mi sorpresa, el Señor lo alcanzó y Él sirviendo para la gloria de Dios. Y fue un golpe a mi corazón porque dije, claro, ¿qué hay imposible para el Señor? O es más, vamos a hacerlo un poquito más cercano, más personal. ¿Alguna vez has intentado en tus fuerzas tratar de cambiar tu vida y darle toda la gloria a Dios? Pero darte cuenta de que es imposible hacerlo en tus fuerzas porque somos tremendamente incapaces. Quiero que te quedes con esas dos preguntas en la mente porque al rato vamos a regresar a ellas. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de la llegada del Espíritu Santo. Vemos a la primera iglesia tal como la estamos viendo al día de hoy, con el Espíritu Santo. Y es importante porque vamos a ver que la iglesia no se distingue por dónde nos reunimos los domingos, porque este es un auditorio normal, es un edificio, es una construcción simple, pero donde cosas extraordinarias y santas suceden. Pero tampoco es que la iglesia la distinga el hecho de que nací en una familia cristiana, en lo absoluto, sino que la iglesia ha recibido de parte de Jesucristo el mismísimo poder de Dios, el Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar acerca de eso. Quiero rápidamente ponerte en contexto en dónde estamos situados en el pasaje del día de hoy. ¿Qué está pasando en Hechos 2 con los apóstoles? El tiempo en el que estamos es en el Pentecostés. Es una festividad que Dios les dio a través de Levítico, en Levítico 23, para que ellos experimentaran esa cosecha de los panes una vez en la tierra prometida, que ellos disfrutaran de esa libertad que el Señor había conseguido con ellos. Esta fiesta era 50 días exactos después de la Pascua. Y sabemos que la Pascua fue cuando Jesús fue crucificado. Así que ahí estamos situados, 50 días después de que el Señor Jesucristo ha sido crucificado. ¿Por qué es relevante esto? Primero que nada, vamos a entender por qué muchos de los judíos que estaban llegando hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes culturas, pero eran judíos. Ellos venían a esta fiesta y por eso todos estaban en Jerusalén para este entonces. Pero más importante, quiero que veamos dónde estaban en su corazón los apóstoles. Ellos estaban obedeciendo a Jesucristo como lo había platicado la vez pasada, Bay.
en la última predicación de Hechos, ellos estaban unánimes, reunidos, estudiando la palabra y obedeciendo a la espera de la promesa que Jesús les había dicho. El Padre les había prometido al Espíritu Santo. Dice Hechos 1, 4 al 5, dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, y oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Por eso la idea central en esta mañana, por si quieres apuntarla, es la promesa del Padre nos lleva a exaltar a Cristo y recibir salvación por medio del Espíritu Santo. La voy a repetir. La promesa del Padre nos lleva a exaltar a Cristo y recibir salvación por medio del Espíritu Santo. Así que con este contexto y que estemos ubicados, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Qué estaba pasando alrededor? Quiero comenzar con la lectura. Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4, es muy importante. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9 dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y vamos a hacer una pausa en la lectura para hablar acerca del primer punto, que es la intervención del Espíritu Santo nos habilita para la obra de Dios. Ya vimos la descripción del lugar, lo que estaba pasando, pero hay algo sorprendente. El cómo se revela la promesa del Espíritu Santo a los creyentes que estaban reunidos ahí. Vimos en las predicaciones pasadas que eran alrededor de 120 personas las que estaban ahí. Y quiero que veamos estas muestras, porque hay señales del Espíritu Santo que mostraban la evidencia de esa llegada. Dice que había como unas marcas, unas lenguas de fuego que se repartían entre ellos, pero también nos habla de un estruendo, de un ruido impetuoso. Quiero que me acompañen a Éxodo 19, 16, que va a aparecer en la pantalla, para que veamos qué pasó en el Antiguo Testamento. Cuando Dios habla, dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Este fue en el momento cuando Dios entrega la ley a Moisés. Pero puedes ver esas similitudes. Vemos en Éxodo 20, 18 cómo está el sonido de trompeta, ese viento. Y ahora en Hechos 2 vemos cómo vino del cielo ese ruido estruendoso. Pero también vemos en Éxodo 20 el monte humeando. Y aquí podemos ver la ráfaga de viento impetuoso. Vemos en el Antiguo Testamento cómo hubo voces y aquí se les aparecieron lenguas como de fuego. Sabemos que en la zarza era una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero era un fuego que no quemaba. Y vemos en Hechos 2 cómo ese fuego que se posaron sobre ellos como lenguas. Cuando estaba leyendo este pasaje,
me llegó a la mente una noticia de 2020. No sé cuántos se acuerdan de la explosión de Beirut, en el puerto de Beirut. Esos videos que estaban tan impresionantes, donde se veía ese estruendo, ese sonido de la explosión, acompañado con una ola expansiva que se podía ver por la energía, la fuerza que traía. ¿Te puedes imaginar algo similar que estaba pasando en el Pentecostés? La intervención, Dios dejándonos ver que Dios habló en el Antiguo Testamento, pero aquí la tercera persona de la Trinidad mostrándose con este paralelo, con esta similitud en su llegada. Vemos que este don que impartió cuando dice el Espíritu Santo, sean llenos, este don que era para hablar en lenguas, se está refiriendo a idiomas. ¿Por qué? Porque recordemos que venían judíos de todas las naciones a esta festividad. Y el Espíritu Santo le plació dar este don por la voluntad de Dios para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué es lo que pudieron hacer ellos cuando pudieron, por medio del Espíritu Santo, hablar en otros idiomas, en otras lenguas? Dice la palabra en el versículo 11 que ellos contaban las maravillas de Dios. El propósito específico en este momento para que hablaran otros idiomas era para contar las maravillas de Dios y ser testigos de Cristo a las naciones. Ojo, estas son lenguas terrenales, son idiomas, no son las lenguas angelicales a las que Pablo menciona en 1 Corintios 13. Aquí nos está hablando de idiomas. Y otra verdad que quiero dejar clara es que no significa que al recibir al Espíritu Santo todos tengamos que hablar en lenguas, porque la palabra nos está dejando ver claramente el propósito. El propósito era comunicar, exaltar, poder exaltar a Cristo, poder ser capacitados, habilitados para la obra del Señor. El Espíritu Santo da distintos dones, pero siempre según la voluntad de Dios. Así que el don que tú tengas o los dones que tengas, tienes que estar pensando, estos dones que el Señor me ha dado no son para mi gloria, no son para mi reino, es para el reino de Dios, es para su obra, para la edificación de su iglesia. El Señor escogió impartir este don aprovechando que había muchos judíos. ¿Por qué? Porque también era parte de la promesa. La gran comisión empezaba en Jerusalén, pero después se iba a todas las naciones. Fíjense cómo el Espíritu Santo capacitando a su iglesia para poder hacer la obra. Entonces podemos decir que el don espiritual es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio de su poder del Espíritu Santo para el servicio del cuerpo de Cristo y habilitarlo para que pueda cumplir la obra de Dios. Te vuelvo a repetir, ¿eres consciente de los dones que Dios te dio? Dice la palabra que por lo menos un don ha sido repartido a cada creyente. ¿Estamos conscientes de esos dones? Es más, te quiero preguntar, ¿esos dones que sabes que tienes los estás usando para la edificación del cuerpo de Cristo y para los propósitos de la obra de Dios? Déjame ponerte un ejemplo. Imaginemos que una persona tiene un don de discernimiento y por el Espíritu puede ver a su prójimo que está cayendo en pecado. Si ese don es usado para la edificación de la iglesia y los propósitos de Dios, ¿cómo se ve el actuar de esta persona? Yo, por medio del Espíritu Santo, voy a ir con la persona, voy a amarlo, voy a exhortarlo, voy a reconfortarlo en el Espíritu para que él regrese a seguir a Cristo. Pero ¿cómo se vería el contraste cuando yo ese don lo uso para mi propio beneficio? Ok, el Espíritu me ha revelado que hay pecado en la persona, entonces me alejo de la persona. No me vaya a contagiar de pecado. Me protejo, me cuido de esa persona, no sea que me vaya a lastimar también a mí. Amada iglesia, ¿cómo estamos usando
los dones que Dios le ha placido darnos para su beneficio. El Espíritu Santo es vital en la vida de la iglesia y de cada creyente, porque sin Él no podríamos cumplir la obra de Dios. Por eso quiero que veamos cómo la promesa del Padre siempre nos va a llevar a exaltar a Cristo y nos va a dar la oportunidad de recibir la salvación por medio del Espíritu Santo. Y quiero que lo veamos en el punto número 2, porque vemos a Pedro cómo por medio del Espíritu Santo exalta a Cristo en su primer sermón. Vamos a la palabra, al versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, apenas es la hora tercera. La hora tercera alrededor de las 9 de la mañana. Tal vez si fueran las 6, podría ser el after office, pero no estaban borrachos, porque dice que era en la mañana, en una hora muy temprano. Así que dice, ¿cómo es posible? Si nosotros no ingerimos alimentos, porque esta es la hora del Señor, para leer la palabra, para estar en oración, en comunión. Dice versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Vemos en Joel 2 cómo dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué precioso pasaje profetizado en el libro del profeta Joel, donde se nos está anunciando la llegada prometida del Espíritu Santo. Y quiero que veamos quién lo está hablando. Pedro, que más adelante vamos a ver qué había pasado 50 días antes. Pedro había negado al Señor, había huido, pero ahora Pedro está apelando a la Escritura. Él está yendo a la Escritura para dar testimonio, para ser testigo de esta promesa del Espíritu Santo que ya había sido hablada. Versículo 22 dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 25 dice, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Fíjense a Pedro cómo está comparando a David, algo que era muy importante para los judíos. Recordemos la audiencia del Pentecostés, judíos reunidos de todas las naciones. Y les habla de la palabra, les muestra
los profetas, les muestra salmos, les habla del rey David. Dice, no estaba hablando de él porque ciertamente conocemos que él murió y que su sepulcro sabemos, lo conocemos. Pero profetizó hacia el futuro acerca de la resurrección de Cristo. Versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué podemos ver en la vida de Pedro? ¿Qué está pasando en la vida de Pedro? Esto no es el carácter, esto no es lo habitual en la vida de Pedro. ¿Qué cambió 50 días antes? El Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo y fue capacitado, dice la palabra, fue habilitado para hacer el cumplimiento de la obra de Dios. Este es el mismo Pedro, el cual Jesús antes de morir vio a los ojos, sabiendo que lo iba a negar. Y ahora por el Espíritu, ya no en sus fuerzas, Pedro está hablando rotundamente, directamente, confrontando de pecado a todos los judíos, ¿en donde? En Jerusalén, donde había sido crucificado este mismo Señor Jesucristo que estaba predicando. ¿No es impresionante ver la obra del Espíritu Santo? Si podemos ver este ejemplo en la vida de Pedro, quiero que veamos nuestros propios ejemplos en nuestras vidas. Porque tal vez así como Pedro, nosotros hemos negado a Cristo. Tal vez con nuestros pensamientos, tal vez con nuestras acciones. Inclusive tal vez con incredulidad en nuestro corazón lo hemos negado. Pero podemos tener la misma esperanza de que Pedro, que el Espíritu Santo no nos va a dejar. Que el Espíritu Santo nos va a habilitar, va a hacer a que perseveremos para hacer la voluntad de Dios. Pedro lo que está haciendo en este pasaje, está exaltando a Cristo y al plan de Dios en la cruz. Está empoderado por el Espíritu Santo y por eso puede presentarles el Evangelio. Así que a ver, levanten la mano, ¿cuántos de aquí han escuchado la palabra Evangelio? ¿Y saben qué es el Evangelio? Porque aquí tenemos una perfecta descripción del Evangelio. Quiero que lo veamos por puntos. El primero que vemos en el versículo 22 dice, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Pedro, al decir esto, les está diciendo, ustedes vieron, ustedes conocen las evidencias de que Jesús era un hombre como ningún otro, porque Jesús es Dios y Dios lo confirmó. Él está apelando, ustedes son testigos, ustedes vieron las señales, los milagros, de que Dios trajo a la tierra a su Hijo encarnado, Dios mismo, hecho hombre, confirmado por Dios mismo. El número 2, parte del Evangelio que vemos en estos versículos, está en el 23, dice, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y eso me da mucha esperanza, mis hermanos. Porque la muerte de Cristo no fue una consecuencia de decisiones humanas. Siempre fue el plan de Dios para salvación de nuestros pecados, pero principalmente para exaltarse a sí mismo, su nombre 3 veces santo. El punto número 3 acerca de qué es el Evangelio lo podemos ver en el 23, pero en la sección B dice, indicando su culpa y participación en la muerte de Cristo. Por eso me encanta cómo vemos a Pedro, el extemeroso Pedro, les está diciendo en su cara,
En su cara les están diciendo, ustedes son culpables. Ustedes son culpables. Y yo te digo, todos aquí somos culpables de esa muerte de Cristo. Porque fue por cada uno de nosotros, por esa condena de pecado que era impagable en nuestras fuerzas, infinitamente impagable en nuestras fuerzas, que Dios le plació en este plan pagarse a sí mismo la deuda a expensas de la vida de su Hijo. Podemos ver la soberanía de Dios, el amor tan grande de Dios, porque no dejó a su Hijo en la muerte, sino que lo resucitó, y ahorita vamos a ver eso. Pero es muy importante que veamos que Cristo cargó en esa cruz por todos los pecados de todos nosotros aquí presentes. Amada iglesia, no podemos hablar de las buenas noticias de Cristo sin decirle a la gente que necesita a Jesucristo como Salvador. Necesitamos ser confrontados con la idea, con la realidad de que somos pecadores y por eso necesitamos de esta gracia, de la salvación que hay en Cristo, porque todos somos pecadores. Dice la palabra en Romanos que no hay ni siquiera un justo, sino solo Jesucristo el justo. El punto número 4 lo vemos en el versículo 24. Dice, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. ¿Alguien dice amén? Dios Padre no dejó a Jesucristo en el Hades, en la muerte. Más bien, pudo vencer a la muerte y el Señor lo resucitó. Y esto es tan importante porque si Cristo no hubiera resucitado, sería un líder religioso más. Sería solamente una persona de inspiración religiosa. Pero no, Jesucristo es Dios. Y por eso es que resucitó. Por eso es que pudo ser resucitado por medio del poder del Espíritu Santo. Por el plan predeterminado del Padre. No solo eso, sino que vemos que la resurrección de Cristo, esa precisamente es la evidencia de que su sacrificio en la cruz fue aceptada por el Padre. Y también nos da la esperanza de que así como Jesús resucitó, así un día nosotros también, juntamente con Él, vamos a ser resucitados. ¿Alguien está contento por eso? No sé a ti, pero a mí me llena de felicidad saber que alguien pagó por la condena, que yo ya no tengo que pagar por esa muerte eterna que merecía y que voy a ser resucitado junto con mi Señor Jesucristo. En el versículo 25 al 28, Pedro cita las escrituras del Antiguo Testamento que estaban profetizando que todo esto iba a suceder. Vemos tantas promesas cumplidas en estos pasajes. En el versículo 30, Dios le había jurado sentar a David, a uno de sus descendientes en su trono. ¿De quién estaba hablando, mis hermanos? De Cristo. Vemos cómo en el versículo 32 hace énfasis en que somos testigos de su resurrección. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, hablando del Espíritu Santo, del acontecimiento. Que este Jesús que está vivo a la diestra del Padre es quien nos envió al Espíritu Santo. Dice el versículo 34, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está testificando, Él es nuestro Mesías. Este que ustedes crucificaron, pero que la muerte no pudo vencerlo, este es el Cristo, este es nuestro Mesías. Pedro está
Pedro está mostrando que todo lo que la palabra fue profetizado se cumplió al pie de la letra. Y que toda la palabra de Dios apunta a la persona y a la obra redentora de Cristo, como nuestro único Salvador para toda la humanidad. Y el único capaz de reconciliarnos con Dios. Lo que nos lleva a nuestro último punto. Y es que el Espíritu Santo nos convence de pecado por medio de la revelación de la palabra. Y aquí es donde vamos a ver los efectos del sermón de Pedro. Usado, habilitado por el Espíritu Santo. Versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, escuchen esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Qué nos deja ver estos pasajes? Que quien recibe la obra, la noticia de la obra de Cristo para salvación, las buenas noticias del Evangelio, no puede ser el mismo. Hay un cambio en sus vidas. Quien recibe la buena noticia del Evangelio muestra una actitud de arrepentimiento y obediencia. ¿A quién? A su Señor. Cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio por medio del Espíritu Santo, nos lleva al arrepentimiento y a la obediencia total a Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestro pecado, quien nos hace ver la necesidad total que tenemos de Cristo como Salvador. Vemos que en vez de que las personas quieran ahora crucificar a Pedro, porque es el mismo mensaje que dijo Jesús, es el mismo mensaje que se estaba predicando, pero ahora las personas, esos judíos, en lugar de querer crucificar a Pedro y darle el mismo destino que tuvo Jesús en la cruz, ¿qué vemos en ellos? Estamos profundamente conmovidos con el hecho de que nosotros somos culpables, de que fuimos partícipes y de que ciertamente Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor de nuestras vidas, de nuestras almas. Y no obstante, vemos a 3,000 personas que querían confesar a Jesús como su Señor y Mesías. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. El pasar de muerte a vida a 3,000 personas en ese mismo instante por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. Porque arrepentirnos no significa tener lástima por lo que le pasó a Cristo en la cruz, sino que significa cambiar de mente o de dirección, entendiendo el propósito por medio del Espíritu Santo. Es el poder que a los que no son creyentes todavía los puede pasar de muerte a vida. Así que si tú no has puesto tu fe, tu confianza, tu esperanza en Jesucristo y el Espíritu Santo te está revelando que eres pecador y que necesitas de este Salvador, el Espíritu Santo es quien te está confrontando con ese pecado, quien te está dando la convicción de que evidentemente soy pecador y para poder recibir la salvación en Cristo Jesús. Pero no solo para los no creyentes es la obra del Espíritu Santo. Para nosotros como creyentes en este momento, el Espíritu Santo constantemente nos está confrontando con nuestros pecados. Nos está mostrando
los destejos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque podemos rendirnos, humillarnos, venir ante Cristo y recibir perdón. Así como lo dice en 1 de Juan: hijitos míos, no pequen más, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el justo. Nos muestran estos pasajes como parte de la obediencia es ser bautizados. Ser bautizados en el nombre de Jesús. Dice, entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos de acá han escuchado la palabra? Ha llegado a sus corazones, pero aún no han sido bautizados. La palabra nos lleva a que podamos confesar nuestro arrepentimiento y esta declaración de fe en el Señor Jesucristo, como por medio del bautismo en agua. Y un pasaje glorioso que me llena de respeto, de temor para con Dios, es que la promesa del Espíritu Santo es para los que Dios llame. Dice el versículo 39, porque la promesa es para ustedes. ¿Qué promesa? Toda esta promesa del pacto, toda esta promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Quién es el que llama? Dios. Que no nos sorprenda ver a personas que antes su vida era un caos y que porque al Señor le plació, sean llamados. En el día de Pentecostés vimos una impresionante cosecha de almas. Pasó la iglesia en unos instantes de ser 120 personas reunidas adorando a nuestro Señor Jesucristo vivo a 3,120. ¿Se imaginan que de repente estemos en una explanada, en un concierto de Alejandro Fernández? No sé si todavía da conciertos. Y que de repente den la oportunidad a uno de nosotros, empoderados por el Espíritu Santo, y compartan del Evangelio, y todas esas 2,000, 3,000 personas, al escuchar el Evangelio y al Espíritu Santo hacer la obra, pasen de muerte a vida. ¿Pueden dimensionar eso? Por eso quiero, hermanos, invitarlos a que vivamos en el poder del Espíritu Santo, centrados en Cristo y comprometidos con la obediencia a la palabra de Dios. Quiero desafiarlos a que estemos buscando constantemente, profundamente el Espíritu Santo. Animarlos a reflexionar en esta necesidad que tenemos de arrepentimiento y fe en Jesús. A que si tú aún no te has bautizado, tú vayas y pidas información para cuándo es la siguiente reunión donde va a haber bautismos acá. Y tú digas, yo quiero mostrar mi fe. Yo quiero dar evidencia de lo que Cristo está haciendo en mi vida. De que Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Y por último, quiero decirles, animarlos a que esos dones que han sido dados por el Espíritu Santo los lleven a cabo. Sean de utilidad, sean usados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no solo eso, sino para poder cumplir los propósitos del plan perfecto de Dios. Por eso es que decimos, por eso es que confiamos en que la promesa del Padre nos lleva a exaltar a Cristo y a recibir salvación por medio del Espíritu Santo. Padre amado, en esta mañana nos damos cuenta de cuán pecadores somos, cuán necesitados de tu gracia somos. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Jesucristo, gracias por enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros cada uno de estos días. Gracias, Señor Jesús, por el don de la salvación a través de ti. Padre, te pido
que nos des tu bendición para el crecimiento espiritual y que tú seas el que esté añadiendo a esta iglesia, tu iglesia, a las personas que han de ser añadidas. Señor, te damos gracias porque no podemos más que confiar y descansar en un plan tan perfecto, tan estructurado, infinitamente correcto y perfecto acerca de tu obra redentora, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por ese acontecimiento que nos alcanza hasta el día de hoy y que sigue obrando con el mismo poder en que lo hizo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, como cada primer domingo del mes, la primicia del mes es que nosotros celebramos la Santa Cena. Y quiero leerte unos pasajes que me encantan en Lucas 22:14. Y dice así: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Amada iglesia, ya no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió en su totalidad. Y este profundo agradecimiento que tenemos es por ti, Señor. Gracias, Señor, por la obra en tu cruz. Gracias por tu Santo Espíritu. Porque en nosotros no había nada bueno, Señor. Tú veniste a nosotros lo vil y lo menospreciado. Y te has gozado del sacrificio de tu Hijo, que sí es santo, que sí es perfecto, que sí es puro. Y por eso, Señor, obedecemos en este momento, tomando este pan que nos hace parte del cuerpo, de tu cuerpo, Cristo como la cabeza, y de esta copa de vino, de este jugo que simboliza la sangre derramada de Jesús en el Calvario. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te invito a que podamos compartir esta Santa Cena. Y que podamos, ahí donde estamos, meditar cuál fue el costo de esta salvación. La sangre de Jesús derramada en esa cruz. Tomemos el jugo de uva. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, por cuánto nos has amado y nos has guardado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.